Uruguay comenzó a desarrollar una serie de transformaciones a mediados del siglo XIX que derivaron de una grave crisis interna, consecuencia de las guerras civiles que impedían el desarrollo económico, y una situación internacional en que las economías europeas exigían mayor cantidad y calidad de materias primas y nuevos mercados para colocar capitales y productos. El acontecimiento del periodo es el crecimiento demográfico, que pasó de 132.000 habitantes en 1852 a 385.000 en 1868. Este crecimiento se debió a la gran inmigración, fomentada por compañías privadas que se encargaban de los gastos de transporte, aunque hubo subsidios del gobierno para que se instalaran en la campaña, pero la mayoría se quedó en la ciudad. Hacia 1868 los extranjeros constituían el 60% de la población de procedencia mayormente de Italia, provincias vascas, Francia y España. El aumento de la población trajo como consecuencias el desarrollo de la industria de construcción, la navegación, la actividad portuaria y el comercio. Una originalidad fue el comercio de tránsito, debido a que Montevideo era el intermediario por su puerto entre las provincias del litoral, Paraguay y Río Grande con Europa. Este comercio alcanzó su auge con la Guerra del Paraguay, debido a la gran cantidad de mercadería que se necesitaba para el sustento de las tropas. Esto fortaleció a los comerciantes que se dedicaban a la importación para satisfacer los gustos europeos de la población local. La gran cantidad de dinero invertido en artículos de lujo provocó la crítica de los sectores vinculados a la producción agropecuaria, quienes consideraban que el dinero se malgastaba y no se invertía lo suficiente en actividades productivas. Hacia 1863, el 77% de las importaciones de Europa eran artículos de lujo. En 1861 se fundaron las fábricas Liebig y Trinidad, y se impuso otra forma de explotación de la carne, mediante la conservación. Se hacía extracto de carne y corned beef, en base a carnes cocidas y enlatadas. Estos productos tuvieron gran demanda en Europa porque eran buen alimento para las tropas que estaban en expedición en Asia y África. Hacia 1852 el país tenía unos 800.000 ovinos, pero para 1862 pasaban los 17 millones. Este aumento fue llamado la Revolución Lanar y provocó un cambio radical en la economía rural. Causa de este aumento fue la mayor demanda de los mercados europeos, ya que el primer proveedor del mundo, Estados Unidos, se encontraba inmerso en la guerra de secesión y había bajado su producción. Los estancieros, en especial los de origen europeo, se dedicaron a la cría de ganado por ser más resistentes a las inclemencias del tiempo. Descenso del precio del ganado vacuno en los mercados mundiales, mayor rendimiento por hectárea 4 veces mayor que el ganado bovino. Los resultados de este cambio fueron que se produjo la cría conjunta de vacunos y ovinos, aumentando la riqueza de los hacendados. Cambió la estructura social de la campaña, debido a que el ganado bovino necesitaba más personal para su cuidado que el vacuno, lo que trajo como consecuencia la sedentarización de la población rural. Surge el estanciero empresario, generalmente extranjero, junto al ya existente estanciero caudillo. Se fortaleció la clase media rural porque en una menor extensión de tierra o en una tierra poco fértil, al criar ganado lanar rendía más. Le dio al inmigrante la posibilidad del ascenso social, porque a cambio de sus conocimientos sobre el ganado lanar, el estanciero le proporcionó parte de la majada, lo que poco a poco logró obtener su propio establecimiento. Cambió la mentalidad del productor, que ahora exigirá orden y control para evitar la matanza indiscriminada de las ovejas, que constituía una nueva fuente de riqueza. Permitió al país diversificarse en sus productos, ahora no solo ofrecía cuero y tasajo, sino también lana. Desde la década del 60 van a aumentar las inversiones europeas en América Latina, especialmente las inglesas, porque eran más rentables que en Europa. Por ejemplo, en 1863 se fundó el Banco de Londres y el Río de la Plata. Creación de las fábricas Liebig con capitales ingleses y alemanes. Establecimiento de las líneas férreas y los primeros tranvías. Y la creación de la Compañía del Gas. La crisis de 1878, 1873 y 1875
pusieron fin a un largo periodo de prosperidad nacional. El Estado, con sus gastos exagerados, la balanza comercial desfavorable como consecuencia del pago en oro de las importaciones y la baja de los precios internacionales de la lana y la carne provocaron la crisis en 1868. La crisis bancaria de Londres creó desconfianza entre los comerciantes locales. El papel moneda se podía convertir en oro, pero en los momentos de crisis el gobierno decretaba la inconvertibilidad. En junio de 1868 el gobierno decreta la inconvertibilidad por 20 meses. Entonces la opinión pública se dividió entre los cursistas, partidarios de la inconversión, y los oristas, partidarios de la conversión. Los cursistas estuvieron apoyados por bancos que estaban al borde de la quiebra, ya que habían emitido más monedas que el respaldo en oro que tenían, por ejemplo el Banco Magua. Los oristas eran apoyados por los grandes comerciantes, que debían pagar las importaciones en oro, y los bancos comercial y de Londres, que no querían competencia de otros bancos. Al terminar el plazo de inconvertibilidad, quebraron el Banco Magua, el Banco de Montevideo, el Banco Italiano y el Banco de Navia. La salida que el Estado encontró fue conseguir dinero prestado en el mercado interno o externo a través de la emisión de títulos de deuda pública, y por tanto el 47% del presupuesto se dedicó al pago de la deuda. Para ello se le sacó a los sueldos de los empleados públicos, a la salud, educación y seguridad interna. Para hacer frente a esta situación se tomaron diferentes medidas, entre las que se destacan la emisión de papel moneda sin respaldo oro, medidas proteccionistas para disminuir las importaciones y desarrollar a la industria nacional, suspensión del pago de la deuda pública. Las medidas afectaron a los capitalistas, tanto extranjeros como nacionales, que habían prestado al Estado. Los sectores vinculados al alto comercio y las finanzas reclamaron una mano fuerte que pusiera orden en la economía. Ya vieron en la figura de Lorenzo Latorre. El gobierno de Latorre concedió importantes privilegios a los ferrocarriles ingleses: exención de derechos aduaneros para importar artículos que necesitaban, exención de impuestos por 40 años, un pago de 24.000 libras anuales por cubrir un empréstito de 300.000 libras y cesión a la Compañía del Ferrocarril Central del Uruguay de 5.000 acciones que estaban en su poder, cuyo valor nominal era de 250.000 libras esterlinas. Las ganancias de la empresa en 1879 habían superado las expectativas de los capitalistas ingleses, lo que generó nuevas inversiones. En ese mismo año los ingleses invirtieron en el servicio de aguas corrientes bajo el nombre de Montevideo Water Works Company, resultado del clima de seguridad que brindaba el gobierno militarista de Latorre. Esto provocó que también en ese año se reanudaran las relaciones diplomáticas con Inglaterra. Lo exigido por Inglaterra era lo que también exigían las clases altas: paz, orden interno, estabilidad institucional y fiel cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado oriental. Entre 1872 y 1882 se alambraron las 2/3 partes de las estancias uruguayas. Esta verdadera revolución tecnológica, con sus repercusiones en el valor de tierras y haciendas, se debió a una política de los estancieros que fue implementada fielmente por el gobierno.